hoy continúa el tema de, digamos, balance de masa para sistemas en flujo. En realidad el balance de masa lo hicimos en la clase pasada. Lo voy a poner en pantalla. Digamos, hicimos un balance de masa en un sector de reservorio que sería, bueno, este sector que yo voy a rayar acá el área, digamos, lo que sería la parte que se ve en un plano horizontal, ¿sí? Sería una suerte de, como una cáscara, un sector de cilindro. Yo lo voy a, si quieren, le voy a dibujar en trazo punteado, lo que no se vería, digamos, que quedaría oculto. Pero sería, si me sale el dibujo, bueno, un sector así, como, como si fuera un pedazo de cáscara de un tronco que tiene una forma cilíndrica, ¿no? Algo así. El balance de masa lo hicimos sobre ese sector debido a que supusimos, para este problema particular, una geometría radial cilíndrica, ¿sí? Radial cilíndrica, que habíamos visto que es la geometría que correspondería al flujo que genera un pozo vertical. O sea, un pozo vertical drenando fluido de un reservorio genera este tipo de geometría, donde el pozo estaría, digamos, el pozo estaría por acá. Decimos, insisto, un pozo vertical. Entonces, el petróleo, en el caso de que sea el fluido, se dirige de manera radial hacia el pozo. De manera radial y convergente, ¿no? Convergente hacia el pozo. Esto genera entonces una geometría particular que se conoce como geometría radial cilíndrica. El sector donde hacemos el balance de masa, o sea, esta cáscara de forma cilíndrica, tiene la particularidad de que es perpendicular al flujo. O sea, los vectores velocidad del petróleo son normales, ¿sí?, a las caras externa e interna de esa cáscara. O sea, esa es una particularidad del sector que se selecciona para hacer el balance de masa. O sea, se selecciona un sector justamente que sea atravesado de manera normal o perpendicular por el flujo. Entonces, habíamos visto la clase pasada cómo el balance de masa, es decir, la diferencia que hay entre la masa entrante, que sería esta que está acá, o sea, el caudal volumétrico por la densidad, menos el caudal volumétrico por la densidad en la cara de salida, o sea, esto es la masa saliente por unidad de tiempo, como la diferencia entre esta masa entrante y esta masa saliente produce un cambio de densidad dentro de este sector. O sea, si la masa entrante es mayor que la saliente, la densidad va a aumentar dentro del sector. Si la masa entrante es menor que la saliente, la densidad va a disminuir. O sea, lo que queremos decir es que
la diferencia entre la masa entrante y la saliente siempre genera una variación de densidad dentro del sector que se utiliza para hacer el balance. Bueno, ese balance finalmente demostramos que conduce a una ecuación diferencial, que es esta, la ecuación 6, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, donde ya se ha, digamos, expresado a la presión como la variable dependiente. O sea, las derivadas son derivadas de la presión. Eso se ha hecho de manera expresa. ¿Por qué? Porque la presión es lo que interesa determinar. Y las variables independientes serían el tiempo y la posición R. La posición R es la distancia al centro del pozo, de cualquier punto del reservorio al centro del pozo. Entonces, esta ecuación diferencial, la 6, es la ecuación diferencial que hay que resolver para encontrar, ¿sí?, a la presión, o sea, la solución sería la presión, como una función de R y de el tiempo. O sea, una vez que encontramos esta función, la presión en función de R y T, podemos darnos por satisfechos en el sentido de que hemos resuelto el problema que buscamos resolver. Entonces, desde el punto de vista matemático, el problema está planteado. Tenemos una ecuación diferencial y buscamos una solución. Por supuesto, esa ecuación diferencial va a tener condiciones iniciales y condiciones de borde, como ustedes deben haber aprendido en análisis matemático, que serán particulares de cada problema. Pero bueno, más allá de eso, lo que habíamos visto es que esta ecuación diferencial dada por el número 6, digamos, identificada con el número 6, es una ecuación diferencial no lineal. Eso lo dijimos en la clase pasada. ¿Por qué no lineal? Porque hay parámetros, por ejemplo, la densidad, por ejemplo, la viscosidad y la compresibilidad, que son funciones de la presión. O sea, los coeficientes, si quieren, de la ecuación diferencial son funciones de la variable dependiente, de la presión. Entonces, la única manera de resolver esa ecuación diferencial es introducir esas funciones. O sea, debemos meter a la densidad como una función de la presión. Debemos incluir a la viscosidad, ¿sí?, como una función de la presión. Y debemos incluir a la compresibilidad como una función de la presión. Esas funciones, digamos, las podemos tener, no es que no se puedan tener, se tienen, de hecho. Ahora, el problema es que cuando metemos estas funciones acá adentro, acá, ¿sí?, acá y acá, digamos, bueno, por supuesto, acá está la densidad nuevamente, ¿no? Bueno, cuando metemos esas funciones, la ecuación diferencial toma una forma muy compleja que solamente permite su resolución por métodos numéricos. O sea, tenemos que ir a diferencias finitas, a elementos finitos, a diferentes esquemas,
que ustedes deben haber estudiado en método numérico. O sea, la única manera de resolver esa ecuación diferencial con esas funcionalidades es por métodos numéricos. Ahora, pese a eso, siempre debe hacerse un esfuerzo para ver de obtener alguna solución analítica. Las soluciones analíticas son muy cómodas, son fáciles de implementar, de analizar, de manera tal de que se hace el intento de obtener soluciones analíticas, pero esas soluciones analíticas solamente se pueden obtener en determinados casos donde puedan hacerse simplificaciones, o sea, consideraciones que simplifican, que hacen más sencilla la ecuación diferencial 6. Bueno, una de las que vimos en la clase pasada fue la consideración de estado estacionario. O sea, hay un estado que dentro de los que hemos mencionado en la clase pasada, en el cual, ¿sí?, las variables, digamos, tales como la presión, se mantienen constantes a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea, constante, disculpen. A ver qué. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe. Bueno, gracias. No, intenté hacer un dibujito muy arriba y, bueno, la presión es constante. Bueno, no me deja dibujar por ahí arriba. Es constante y es una situación que en determinadas ocasiones durante la vida productiva de un reservorio puede darse. Presión constante. ¿Sí? Presión constante. Que sea la presión constante significa que la derivada respecto del tiempo, o sea, la derivada parcial de la presión respecto del tiempo, es 0. Eso significa que sea constante, ¿sí? Por supuesto, eso es fabuloso. ¿Por qué? O sea, desde el punto de vista matemático, lo que me está diciendo es que yo puedo considerar que este miembro derecho de la igualdad es 0. Y la ecuación 6 entonces se me transforma en esto. Bueno, esa consideración de que la presión es constante puede alcanzarse en algunos procesos productivos, algunos métodos, como puede ser la recuperación secundaria. O sea, cuando hay inyección artificial de un fluido, como puede ser agua o como puede ser gas, yo puedo lograr que la presión en diferentes puntos del reservorio se mantenga constante a lo largo del tiempo. ¿Es una condición particular? Sí, es una condición muy particular. ¿Pero es realista? ¿Puede ocurrir? Sí, es realista. Y de hecho ocurre durante la secundaria, es posible alcanzar esa condición. Ya vamos a ver la recuperación secundaria un poquito más adelante. La cuestión es que el estado estacionario, entonces, es un estado que interesa analizar. ¿Es un estado particular? Sí, es particular. ¿Pero interesa? Sí, interesa. Bueno, el estado estacionario, entonces, es lo que estamos analizando. Ahora, que la derivada de la presión sea 0, significa que la ecuación diferencial se transforma en esto,
o lo que es equivalente, que la parte que derivamos, que está acá adentro, es una constante. O sea que esto que está ahí es constante, que estaría expresado acá. O sea, de la ecuación 6 pasamos a la ecuación 7, considerando el estado estacionario. Bueno, esta constante que tenemos acá, demostramos en la clase pasada que tiene un valor que está dado acá abajo. O sea, esta constante, se puede demostrar, y de hecho lo hicimos en la clase pasada, que la constante vale esto, ¿sí? El caudal por la densidad sobre 2pi por h. Bueno, esto representa algo muy fuerte, y es lo siguiente. Este caudal, ¿sí? Caudal volumétrico multiplicado por la densidad, esto es el caudal másico. O sea, es la cantidad de kilogramos, por ejemplo, o sea, masa, ¿sí? Que atraviesan una sección por unidad de tiempo. O sea, es un caudal másico. Bueno, la condición esta, dada por la ecuación 8, ¿sí? Lo que está diciendo es que el caudal másico es constante, o debe ser constante, para garantizar el estado estacionario. O sea, para que se cumpla esta condición de que la derivada de la presión sea cero, tiene que ser el caudal másico constante. O sea, no tiene que cambiar respecto de ni del tiempo ni de la posición. Y es una condición muy, digamos, fácil de entender. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo supongamos que tengo un pedazo de reservorio como podría ser este. Esto es un pedazo de reservorio. Y yo estoy viendo cómo varía la densidad acá adentro, ¿sí? Si yo tengo que el caudal volumétrico, ¿sí? Por la densidad en la entrada, esto sería entrante, es igual al caudal volumétrico por la densidad en la salida, o sea, esto es la salida. Entonces, si esto es igual a esto, obviamente, no me va a cambiar la masa acá adentro ni la densidad, porque yo estoy diciendo que lo que entra es igual que lo que sale. ¿Sí? Es como decir, bueno, no sé, en el aula estamos, no sé, ¿cuántas personas? 4 personas. ¿Sí? Bueno, si entran 2, pero salen 2, y bueno, van a seguir habiendo 4 personas en el aula. ¿Sí? Si lo que entra se compensa exactamente por lo que sale, entonces no va a haber variación adentro. Eso es lo que básicamente expresa el producto caudal por densidad igual constante. Es una idea que deben tener muy, muy clara. Caudal másico constante es lo que se requiere para alcanzar el estado estacionario. Que lo que entra y lo que sale sea igual. Entonces, en la clase pasada
analizamos un caso, que fue el caso cuando no solo es constante el producto del caudal por la densidad, sino que además la densidad era constante. ¿Sí? Esto fue la clase pasada. Clase pasada. Y vimos que este caso particular conducía a una solución que daba un logaritmo, o sea, la presión variaba de manera logarítmica. Por supuesto, que la densidad sea constante vale para líquidos. Y dentro de los líquidos, particularmente para el agua. O sea, el agua mantiene su densidad constante, por más que cambie la presión. O sea, el agua es quien mejor cumple la condición de densidad constante. ¿Sí? Bueno, pero en la clase de hoy vamos a ver el caso de que la densidad no sea constante. O sea, vamos a ver qué ocurre cuando esto no se cumple. O sea, sí se cumple esta condición, que el caudal másico sea constante, que es la condición de estado estacionario. Pero vamos a dejar que ahora que la densidad varíe. O sea, vamos a entrar a analizar un flujo de un fluido compresible. Entonces, lo que vamos a decir ahora es que la constante de la ecuación 8, la constante de la ecuación 8, la vamos a referir a lo que sería el caudal y la densidad en condiciones estándar. O sea, lo que vamos a decir es que el producto caudal por densidad sobre, bueno, 2pi por h, equivale al caudal en superficie en condiciones estándar por la densidad en superficie en condiciones estándar y bueno, y dividido 2πh. O sea, lo que estamos haciendo es dándole un valor a la constante, sería una suerte de condición de borde, en donde la constante va a depender del caudal volumétrico y de la densidad del fluido compresible, que podría ser un gas, en superficie. Pero fíjense que acá estamos dejando que tanto el caudal como la densidad varíen. O sea, ambos pueden variar, pero manteniendo el producto constante. O sea, este producto se va a mantener constante. Pero cada uno de ellos por separado puede variar, el caudal y la densidad. Entonces, ahora la ecuación diferencial, si yo meto esta ecuación 8 en la 7, en la ecuación esta, en la 7 que teníamos acá, lo que me va a quedar es esto que tenemos acá, y acá puedo ordenar un poquitito para obtener la ecuación diferencial, que va a ser una ecuación diferencial ordinaria. Digamos, obtenemos ecuación diferencial ordinaria porque eliminamos la posibilidad de que haya variaciones con el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de flujo estacionario. Entonces, ordenando un poquitito, o sea, pasando este diferencial R, pasándolo de este lado, ¿sí? R también, pasándolo de este lado, y digamos, dejando la presión del lado izquierdo, bueno, se puede llegar fácilmente a esta ecuación diferencial, que
ya significa un avance en el sentido de llegar a una solución para la presión. El problema que persiste es que del lado derecho esto se puede integrar, de hecho sabemos que esto da un logaritmo. Por supuesto, si consideramos la viscosidad constante, lo cual es una aproximación no más, pero el problema fundamental está acá. O sea, la densidad es una función de la presión y yo debo introducir esa funcionalidad para resolver la ecuación 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, como necesito, chicos, después que se corte, vuelvo a conectar. Yo necesito introducir acá una función. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, planteo la ecuación del gas real, P por B, igual a el número de moles por Z por R por T. El número de moles lo escribo como la masa dividido peso molecular. Y bueno, y lo que puedo hacer entonces es despejar la presión, que me va a quedar así, en donde la densidad aparece porque yo tengo acá la masa y me va a quedar dividido por este volumen. Cuando pase este volumen acá abajo, ¿sí?, me queda masa sobre volumen, que sería densidad. Entonces, la presión me queda en función de la densidad. Yo de acá puedo despejar la densidad y la puedo meter acá para obtener esta ecuación diferencial, que sería esta. Acá lo que he hecho es poner acá la densidad. Esto sería la densidad, ¿sí? Sería esta. Y he dejado del lado derecho la variable, digamos, R, con su diferencial y R como para ver de integrar, ¿sí? Y aparte me aparecen las condiciones estándar de la presión, la temperatura, el factor de Z, ¿sí? ¿Por qué me aparece? Porque he reemplazado, digamos, fíjense que yo acá tenía el caudal por la densidad en condiciones estándar, ¿sí? Entonces esta densidad la he reemplazado por la expresión que sale de acá, ¿sí? Por esta densidad, por esta en realidad, pero como es densidad en condiciones estándar, le puse la presión, la temperatura, Z, correspondiente a la condición estándar, ¿sí? Por eso aparecen acá, este P estándar, temperatura estándar, Z estándar. Bueno, además, para hacer el problema más sencillo, podemos considerar que en condiciones estándar, esto es presión atmosférica, temperatura ambiente, el factor de Z se puede considerar 1. Ustedes ya vieron esto con Sergio cuando estudiaron las propiedades de los fluidos. Entonces este 1 lo ponemos acá y eliminamos Z. Con lo cual la ecuación diferencial finalmente me toma este aspecto, que ya casi estaría listo para integrar. Por supuesto,
si consideramos que la temperatura es constante, se facilita aún más, lo cual es una condición habitual. Ahora, esta ecuación 12 tiene un problemita todavía, y es la integración del primer miembro. ¿Por qué? Porque ya habíamos anticipado que la viscosidad puede tener una dependencia con la presión, y Z también. El factor Z también es dependiente de la presión. Entonces, esta ecuación 12 todavía no se puede integrar sin antes comprobar el comportamiento de este grupo, 2P sobre mu Z. Bueno, ese grupo es muy importante. O sea, para integrar la ecuación 12, que está escrita nuevamente en esta diapositiva, debemos previamente identificar cómo se comporta esto. Esto es constituye un problema muy conocido de los fluidos, habituales de los reservorios, en particular de los gases, que son los fluidos compresibles, que corresponden al problema que estamos analizando. De hecho, que el comportamiento del producto mu por Z, o sea, viscosidad por factor Z, ha sido extensamente estudiado, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, ¿sí? Y la figura esta que les aparece en pantalla sintetiza de alguna manera el comportamiento típico de un gas de reservorio. O sea, una mezcla de metano, etano, propano. O sea, un gas típico de reservorio. Y la dependencia que se observa, fíjense, acá tenemos mu por Z, y acá tenemos la presión. La dependencia permite identificar zonas que van a permitir la resolución de la ecuación 12, la ecuación diferencial 12, de diferente manera. O sea, hay una zona, en principio, que se daría a bajas presiones, hablemos de 1000 psi para abajo, sería esta zona, donde el producto de la viscosidad por Z es constante o puede ser considerado constante. Entonces, si estamos en la zona de bajas presiones inferiores a 1000 psi, ¿sí? Lo que podemos considerar es que estamos en el caso 1, donde el producto mu por Z es constante, y la integral esta va a ser muy sencilla, porque si mu Z es constante, yo puedo escribir 1 sobre mu Z sacándolo de la integral, 1, y después hacer la integral, bueno, voy a poner el 2 también afuera, y luego me va a quedar P diferencial P. Entonces, la integral esta es una integral muy sencilla, me va a dar una presión al cuadrado. Por supuesto, del lado derecho de la igualdad voy a obtener un logaritmo. Un logaritmo. Bueno, digamos,
el comportamiento a bajas presiones para este problema de flujo compresible en estado estacionario se puede resolver analíticamente, haciendo esta aproximación. También es posible la resolución analítica en la zona de altas presiones, o sea, en la zona, en este caso, de 3000 PSI en adelante, o sea, 3000, 4000, 5000 PSI, ¿sí? Hay un comportamiento de tipo lineal de mu por z. O sea, ¿qué significa que el comportamiento sea lineal? Bueno, que la presión sobre mu por z puede ser considerada constante. Esto sería bueno, les decía entonces que hay una zona que sería esta, donde la pendiente, o sea, M, si quieren, la pendiente M de la recta esa es constante. Ahora, digamos, en esa zona, haciendo esta consideración de que la pendiente es constante, con lo cual simplemente tomaríamos valores medios de la presión dividido un valor medio del producto mu por z, ¿sí? Al ser esto constante, lo podemos sacar de la integral, entonces lo que nos va a quedar es algo así, 2p, bueno, p, una p media, dividido un mu z medio, por la integral de diferencial p. Entonces, y del otro lado, bueno, esto, ¿no? Entonces, acá esta integral se resuelve, obviamente, me va a dar la presión. O sea, voy a obtener una función lineal, digamos, P, del lado izquierdo. Y del otro lado tendré el logaritmo. O sea, esta situación de altas presiones entonces también admite una solución analítica. Por supuesto, son aproximaciones, o sea, estoy considerando que este grupo de la presión dividido mu z es una constante, lo cual es una aproximación. Lo mismo que acá, yo considero que mu por z es una constante, pero bueno, es una aproximación. Del mismo gráfico nos damos cuenta que hay una pequeña pendiente, ¿sí? Pero bueno, la idea es resignar algo para obtener una solución analítica que sea
que se puede utilizar con cierta, digamos, con un error tolerable, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, el problema es la zona intermedia, que suele ser la zona más importante. O sea, estos comportamientos de los extremos son como comportamientos asintóticos que podemos llegar a utilizar esas soluciones analíticas en esos extremos, pero en realidad el problema central, el problema importante, es lo que pasa en la parte media. O sea, entre 1000 y 4000 PSI, ahí está lo más importante. Bueno, este problema fue resuelto de una manera muy interesante, por una forma casi numérica, diría yo, por estos señores, Hal, Hussaini, Ramey, esto es una Ramey y Crawford, ¿sí? En el año 1966, ¿sí? Con un trabajo muy importante en el cual ellos definieron una función que ahora vamos a ver que se llama pseudopresión. Acá está la función, se representa con la letra M de P, o sea, porque es una función de la presión, y acá está el nombre, pseudopresión. Esta función es muy utilizada para la resolución de problemas compresibles, o sea, cuando el fluido es un gas, casi le diría que de manera excluyente la solución más popular es la de la pseudopresión, o sea, el método de Hussaini, Ramey y Crawford, ¿sí? Esta pseudopresión básicamente se obtiene integrando justamente la presión sobre mu por z. Acá estaría el 2 también. O sea, estos señores lo que proponen es que este factor, digamos, conformado por la presión dividido la viscosidad y el factor Z, pueda ser evaluado numéricamente de alguna manera. ¿Sí? Entonces, lo que ellos propusieron fue construir una función que sería justamente la integral m de p llamada pseudopresión. O sea, fíjense que acá tenemos la integral que justamente estamos buscando. Porque, vuelvo para atrás, acá la ven. Pero ellos lo que proponen es que esta integral pueda ser evaluada de manera numérica, conocidas las relaciones PVT, digamos, del gas. Y entre esas relaciones PVT, incorporando el conocimiento de la viscosidad. O sea, ¿cómo funcionaría este concepto? Supongamos que nosotros construimos una tabla con los datos PVT. O sea, los datos PVT están constituidos por la presión. Fíjense que acá tenemos diferentes presiones del gas, desde 400 PSI hasta 4400. O sea, estamos cubriendo prácticamente todo el rango, todo el rango de interés. Y tenemos evaluadas, podría ser de manera experimental o podría ser utilizando un modelo, que los hay,
la viscosidad, fíjense que acá están los valores de viscosidad en centipoise del gas, ¿sí? Para todas las presiones, o sea, para todas estas presiones, yo tengo valores de viscosidad del gas, tengo los valores del factor Z, fíjense, para presiones muy bajas está próximo a 1, ¿no? Acá hay un 0, 0.937, bueno, va disminuyendo a la medida que la presión aumenta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo tengo la presión, la viscosidad y el factor Z para cada presión, puedo evaluar numéricamente este factor. Dos veces la presión dividido mu por Z. Eso se ha hecho en esta tabla, ¿sí? Para todas las presiones. O sea, desde 400 psi hasta el último valor, ¿sí? Para 4400 psi. Luego de eso, o sea, eso podría estar representado, por ejemplo, supongamos por puntitos acá. O sea, en este gráfico yo lo que tengo es 2P sobre mu Z en función de la presión. Entonces, voy a definir una serie de columnas con esos valores numéricos que me van a permitir hacer la integral. O sea, lo que estoy haciendo acá es una integración numérica. La primera columna voy a considerar que tiene una altura promedio por acá. La segunda columna va a tener una altura promedio por acá. La tercera columna va a tener una altura promedio por ahí. Y así para todas las columnas. Los valores promedios están acá representados. Fíjense, para la primera columna el valor promedio va a ser la mitad, esto es la mitad del valor máximo. O sea, lo que estoy diciendo es que este que está acá serían los 66.391, pero la altura de la columna es la mitad. Bueno, el segundo valor promedio va a ser el promedio entre estos dos. ¿Sí? Entonces, así voy obteniendo los valores promedios de la función esta, 2P sobre mu Z. Por supuesto, los delta P van a ser de 400 psi, todos, porque las presiones van saltando cada 400. O sea, el ancho de estas columnas, este ancho, va a ser de 400 psi. 400 psi. Uy. PSI. Entonces, yo lo que puedo hacer es ir calculando el área de cada columna, que sería la altura por la base. Eso está hecho acá. Acá están los valores del área de cada columna. Y luego lo que hago es ir sumando al valor de la primera columna, le sumo el de la segunda y obtengo este. O sea, este 13.000 más estos 39.000 me da este. ¿Sí? O sea, voy sumando cada columna al valor anterior. O sea, voy haciendo la sumatoria, que en definitiva es la integración numérica y constituye el valor de la función MdP. O sea, MdP sería la integral de este gráfico que tenemos acá. La integral de esto
sería la sumatoria de las áreas de todas las columnas, me va a ir dando el valor de la función m de p, esta m de p. ¿Mm? Y eso acá lo tenemos. ¿Mm? O sea, la función m de p para el gas en particular que yo tengo. Esto hay, digamos, programas que hacen estas cosas. Yo puedo entrar con una composición determinada del gas y obtener la función m de p. O sea, están estudiados montones de gases y de composiciones de gases. La cuestión es que una vez que tengo esta función m de p, tengo la solución del problema. ¿Por qué? Porque, fíjense, la integral de la ecuación 12, me va a quedar así. O sea, lo que yo tengo que resolver es la integral de 2p sobre mu z diferencial p desde el pozo, o sea, desde el pozo RW hasta un R dentro del reservorio, donde la presión va a ser P. O sea, yo lo que estoy diciendo es que tengo, supongamos, un pozo, y yo quiero saber, bueno, yo dentro del pozo tengo la presión del pozo, PWF. O sea, PWF es la presión del pozo en condiciones de flujo. Entonces, tiro un eje R para allá, tiro un eje de presión para arriba, PW, perdón, P nomás, le pongo P nomás, ¿sí? Y bueno, yo sé que en el pozo conozco la presión, es PWF, y después, digamos, hacia adentro, la idea es encontrar esto, encontrar esa función, ¿sí? Pero lo que sé es que conozco la presión en el pozo, que sería esta, PWF. P sería la presión en cualquier otro valor por acá, no sé, dentro del reservorio. Entonces, lo que debo resolver es la integral esta dada por la ecuación 14. Esta integral, por el lado izquierdo, se resuelve usando la función pseudopresión. Porque en definitiva, yo defino la función pseudopresión como esta integral. Entonces, esa integral me va a dar, evaluada entre P y PWF, me va a dar la diferencia de la función m de P menos m de PWF. Que en definitiva también, utilizando las propiedades manipulando los extremos de integración, yo puedo escribirlo de esta manera para demostrar justamente eso, ¿no? Que la función m de p es la integral desde una presión de referencia determinada, llamémosle PO, hasta la función P, ¿sí? Menos la integral de la función m de p para la presión PWF, que sería la integral desde esa PO de referencia hasta PWF. Bueno, y esto se pueden unificar, digamos, estas dos integrales, colocando simplemente los extremos más extremos, por decirlo de cierta forma. Esta ecuación 15 está hecha porque la función m de p se define respecto de una presión de referencia, bueno, PB, yo les había dicho PO, PB. PB es un valor de referencia para construir la función, pero ese valor de referencia no importa al momento de evaluar la integral, porque
se elimina cuando junto las dos integrales. En definitiva, lo que voy a tener es del lado izquierdo, o sea, esta integral va a ser simplemente m de p menos m de pwf. ¿Cómo sé cuánto vale esto? Y muy sencillo, tengo la función. O sea, tengo que entrar acá con, no sé, si la presión es 4000 psi, bueno, este será el valor de m de p. Y si la presión del pozo es, no sé, 1000 psi, esto será, ¿sí?, el m de p del pozo. O sea, la función pseudopresión en el pozo. O sea, yo trabajo entonces de manera interactiva con esta solución, que ya la tengo. Y del lado derecho, como les decía, voy a obtener el logaritmo, porque la integral de diferencial R sobre R es el logaritmo. Obviamente acá está puesta la temperatura de reservorio y las condiciones de superficie, temperatura de superficie, presión de superficie, el caudal volumétrico de superficie. Bueno, esta ecuación 16 es exactamente la misma que usamos para el caso incompresible, ¿sí? Está puesto acá, pero ahora está expresada en función de la pseudopresión, en lugar de la presión. O sea, lo que estaríamos diciendo es que la solución en estado estacionario para el caso compresible es igual que la solución de estado estacionario del caso incompresible, pero cambiando la presión por la pseudopresión. O sea, en el caso incompresible, acá aparecía directamente la presión. Acá aparecía presión menos presión WF. ¿Sí? Igual a, bueno, habría que ver acá, bueno, la solución, pero la solución era del mismo tipo, con un logaritmo. O sea, la presión hacia adentro del reservorio aumenta de manera logarítmica. En este caso, compresible, también sucede eso, hay un logaritmo, pero lo que aumenta logarítmicamente es la pseudopresión, en lugar de la presión. Y la pseudopresión está relacionada con la presión a través de este tipo de relación, de curva, que obtenemos considerando las propiedades del gas. O sea, propiedades del gas son básicamente su composición. Bueno, esto sería entonces la clase del día de hoy, lo que tenía pensado. No obstante, vamos a seguir un poquitito más porque quiero introducir algunos temas que son de la clase que viene. Disculpen, ¿hay alguna pregunta respecto de esto? No. Yo les hago, a ver, les voy a... les hago una pregunta. No, porque veo con el tema este de las clases, bueno, el viernes tuvimos el seminario. El seminario no vino casi nadie, o sea, eran 3, 4 creo que había. ¿Estabas vos, Diego, creo? No sé, Jimena. Sí, sí, profe, estaba. Sí. A ver, yo estoy en cierta manera preocupado porque veo que ni aparece nadie. Y me preocupa el tema del parcial. O sea, una cosita
que me parece oportuno, aprovechando el tiempo que nos queda, respecto de cómo continuamos analizando este tipo de problemas, en donde es muy importante situarse en qué problema estamos. O sea, hasta ahora lo único que hemos hecho, bueno, es, primero, la ecuación 6. Ecuación 6 es fundamental. ¿Mm? Fundamental. ¿Mm? Bueno, no sé si ahora la vamos a ver de vuelta. Fundamental. ¿Sí? Por supuesto, es una ecuación diferencial parcial, o sea, en derivadas parciales. ¿Mm? Pero básicamente, ¿por qué es fundamental? Porque expresa cómo va variando la presión dentro de un reservorio cuando hay un fluido en condiciones de flujo, en movimiento. Cuando la geometría es radial cilíndrica. O sea, eso es básicamente lo que la ecuación 6 expresa. Ahora, hemos analizado en la clase de hoy y en la clase anterior, hemos analizado el estado estacionario. O sea, solamente el estado estacionario. Que, como les decía al principio, es muy particular. Digamos, tiene estacionario. Tiene una particularidad que está expresada por el hecho de que la presión en cualquier punto no varía con el tiempo. O sea, la derivada es cero. La derivada de la presión. Eso es muy bueno para la resolución matemática porque nos permite anular el miembro derecho de la ecuación 6. Pero bueno, y permite llegar a soluciones analíticas, en principio. Ahora, de este estado estacionario, analizamos dos casos. Un caso donde el caudal volumétrico es constante, digamos que en realidad asume que la densidad es constante. Esto vale particularmente para los líquidos y dentro de los líquidos para el agua. Pero también vimos ahora recién el caso donde Q, el caudal volumétrico, por la densidad, ese producto se mantiene constante. Y este caso vale para densidad variable, con la presión, fundamentalmente. ¿Sí? Variable. Densidad variable, que sería el caso compresible. Caso compresible. Que fundamentalmente incluye el problema de gas. Compresible. Caso compresible. Esto es todo lo que hemos hecho hasta el momento. Insisto, estado estacionario, muy particular, porque las condiciones estacionarias se alcanzan únicamente cuando se inyecta un fluido desde afuera, o sea, cuando hay una inyección artificial de un fluido, como puede ser agua, como puede ser gas, porque permiten sostener la presión, permiten evitar la declinación. O sea, permiten
mantener la presión constante en cualquier punto. ¿Mm? En cualquier punto del reservorio. Presión constante. ¿Mm? Ahora, vamos a ir avanzando hacia otros casos que son más complejos en cuanto al análisis y la obtención de soluciones analíticas, pero son casos más frecuentes o más generales, digamos, en cuanto a la importancia que tiene como casos reales. Bueno, uno de ellos es el estado pseudoestacionario. Pseudoestacionario. El estado pseudoestacionario, que vamos a analizar ahora, lo vamos a analizar nuevamente en la geometría radial cilíndrica. O sea, seguimos hablando de este tipo de geometría. ¿Cuál es la particularidad que tiene el estado pseudoestacionario? Bueno, lo vamos a tratar de explicar en esta imagen que tienen acá abajo. O sea, en principio, esta es la ecuación diferencial, la 6, ¿no? Acá le pusimos 1, pero bueno, esto coincide con la 6 que viene de las clases pasadas. Es la ecuación diferencial maestra, por llamarlo de alguna manera, la que nos guía a lo largo de este viaje. Bueno, el problema en general de la producción de hidrocarburos a través de un pozo se puede esquematizar en este dibujito que tenemos acá. O sea, si este es el pozo, y el pozo lo tenemos ya perforado en un reservorio nuevo, pero lo tenemos cerrado, o sea, acá la palabra shut-in significa pozo cerrado. Lo que vamos a tener es que la presión, si la representamos internamente en el reservorio, la presión tiene un valor uniforme a lo largo del reservorio. O sea, si acá dibujamos un eje R que se interna en el reservorio, lo que vamos a tener es que para distintos valores de R, la presión vale este valor, presión inicial. En cualquier punto, podemos tener otro punto por acá, y la presión vale la presión inicial. Bueno, cuando el pozo se pone a funcionar, o sea, cuando arranca el aparato de extracción, supongamos que tiene algún tipo de bombeo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que va a ocurrir es que la presión va a caer respecto del valor inicial. ¿Y dónde va a caer? Bueno, va a caer principalmente, si este es el valor inicial, va a caer en el pozo. O sea, en un tiempo, por ejemplo, T1, la presión va a tomar esta forma. O sea, va a caer el máximo valor en el pozo y un poquitito menos hacia adentro. Bueno, en la medida que el pozo sigue bombeando fluido a un caudal, supongamos Q constante, bueno, en algún tiempo posterior, no sé, por decir alguno, tiempo T4, bueno, la presión del pozo va a ser todavía más baja. O sea, cuanto más se extrae, más baja la presión del pozo. Pero también bajan las presiones internamente en el reservorio, en este caso para el tiempo T4, siguiendo esta línea que estoy marcando en rojo. O sea, lo que quiero decir, chicos, me van a disculpar, pero quisiera esto terminarlo. Voy a reconectar
cuando termine el tiempo, pero quisiera terminarlo. Yo voy a tener para el tiempo T4, por ejemplo, en este radio R1, voy a tener este valor de presión. O sea, la presión cayó todo esto, todo este segmento rojo. Pero en R2 habrá caído también un poco menos, porque es un punto más alejado. En R3 habrá caído todavía un poquito menos. En R4 muy poquito. Y en R5, fíjense, todavía está la presión inicial. ¿Sí? O sea, en R5 este punto tiene todavía la presión inicial. ¿Qué significa esto? Significa que hay una perturbación de la presión, ¿sí? O sea, la presión en algún momento baja, ¿sí? Pero hay lugares suficientemente alejados, por ejemplo este punto, donde todavía no se siente la acción del pozo. O sea, lo que decimos es, matemáticamente hablando, que la perturbación, o la onda de presión, si quieren, no alcanzó el punto R6. Supongamos que este punto esté a una distancia R6 del pozo, ¿sí? O sea, el punto que está a R6 metros del pozo todavía no se dio cuenta que el pozo está bombeando. Todavía no fue alcanzado por la onda de presión, que en realidad es una onda de depresión. ¿Sí? Pero no importa, sea de presión o de depresión, todavía no llegó al punto R6. Ese tema, digamos, bueno, permítame entonces avanzar un poquitito más con esto que es importante y me parece que vale la pena analizarlo un poquito. Entonces, lo que decíamos es que cuando el pozo funciona, o sea, cuando el pozo extrae fluido con un caudal constante Q, lo que genera es una depresión, o sea, genera que la presión cae por debajo del valor inicial, PI, o sea, PI sería esta presión inicial, constante. Bueno, lo que ocurre es que, no sé, en un tiempo T5, la presión va cayendo. Bueno, en el pozo cae un montón. Cayó todo esto, ¿sí? Pero bueno, en el punto R3, por ejemplo, cayó esto.
En el punto R4 cayó esto, y en el punto R5 recién está siendo alcanzado por la onda de presión. ¿Mm? Pero fíjense que el último punto del reservorio, el más alejado, supongamos que esté identificado como RE, todavía no fue alcanzado, o sea, todavía tiene la presión inicial. Esto es muy, muy importante, este concepto. ¿Por qué? Porque define lo que sería el estado, en principio, transitorio. El transitorio es el tiempo durante el cual el pozo bombea fluido, o sea, produce hidrocarburo, pero la perturbación no alcanza el borde del reservorio. O sea, todas estas curvas que están acá representadas, que identifican las presiones para un tiempo determinado, todo esto corresponde al estado transitorio. O sea, en el estado transitorio, la onda de presión está avanzando hacia el borde. Suponemos que el borde está por acá, ¿sí? Pero todavía no alcanzó el borde. Entonces tenemos una onda de presión que va viajando hacia el borde sin alcanzarlo. Sin alcanzarlo. A ese periodo lo vamos a llamar transitorio. Durante ese periodo hay puntos que han variado mucho su presión, por ejemplo, los que están en el punto R1 varió mucho su presión, otros, por ejemplo, en R4 variaron muy poquito, ¿sí? O sea, los puntos han variado su presión con diferente magnitud. Y eso va a depender del tiempo, o sea, cuanto más tiempo pase, más grande va a ser la variación de la presión. Pero cada punto varía a su ritmo, por decirlo de alguna manera. Los puntos más cercanos al pozo son los que más sufren caída de presión. Los más alejados, menos. Bueno, esta situación persiste hasta que la perturbación llega al borde. O sea, en algún momento esta perturbación llega acá. Si pudiéramos poner, no sé, un sensor de presión en el borde, el sensor acusaría una reducción de presión. Bueno, en ese momento ocurre un comportamiento que es, en cierta manera, particular, y que es el siguiente. Fíjense, acá el tiempo T1 sería el tiempo para el cual la curva de presión o de depresión alcanza el borde, ¿sí? Por primera vez. O sea, este tiempo T1 sería el fin del transitorio. Fin del transitorio. En inglés transitorio es transient. Yo lo voy a poner, bueno, en español, ¿no? Transitorio. Ahora, a partir de ese momento, ¿sí?, que finaliza el transitorio, o sea que la onda de presión llegó al borde, empieza un comportamiento diferente. El comportamiento diferente está, en principio, marcado por el hecho de que todos los puntos, o sea, luego de T1, todos los puntos, independientemente
de su posición, todos los puntos varían la presión. O sea, el reservorio funciona como una especie de todo, como algo integral, global. Ya no hay puntos que sí, que cambian la presión y otros que todavía ni se enteran. No, ahora todos los puntos van a variar la presión. Y lo más curioso es que, supongamos, entre el tiempo T3 y T4, vamos a considerar un intervalo, si yo tomo un punto, no sé, que esté acá en el pozo, la presión va a caer todo esto. Un punto a, no sé, supongamos 50 metros del pozo, vamos a suponer que esto sea 50 metros, cayó su presión en el mismo tiempo esto. Un punto ubicado a, no sé, 200 metros, cayó su presión esto. O sea, fíjense, esta caída de presión, esta caída de presión, esta caída de presión y esta en el borde, vale lo mismo. O sea, esto define el estado denominado pseudoestacionario. O sea, es un estado donde diferentes puntos del reservorio cambian su presión en la misma magnitud. O sea, la presión cae con la misma magnitud en el mismo tiempo, en todos los puntos del reservorio. ¿Mm? Esto significa que la presión cae con la misma velocidad en todos los puntos. Entonces, la derivada de la presión respecto al tiempo, que antes era 0, o sea, esta derivada era 0 para estado estacionario. Estado estacionario. Va a ser ahora una constante. Ahora va a ser constante. Y va a tomar el mismo valor para cualquier punto del interior del reservorio. Esta velocidad de disminución de la presión se puede calcular. Y es muy importante para resolver la ecuación diferencial. O sea, lo que estoy diciendo es que esta ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial maestra, la número 6, ¿sí? Ahora la voy a poder resolver también considerando que esta derivada no es 0 como antes en el estacionario, sino que ahora es constante. O sea que la presión en cualquier punto, independientemente de R, va a tener una derivada respecto al tiempo que vale siempre lo mismo, para todos los puntos. Y eso va a permitir resolver la ecuación diferencial. ¿Cómo calculo esa constante? Bueno, es muy sencillo el cálculo. ¿Por qué? Porque el reservorio funciona como un todo. O sea, yo puedo considerar que la variación de presión del reservorio es la misma para cualquier punto, con lo cual hay una sola variación de presión del reservorio, y esa variación de presión es muy fácil de obtener. ¿Por qué es muy fácil de obtener? Porque yo la puedo deducir simplemente de la definición de la compresibilidad. O sea, la compresibilidad C, ustedes recordarán que la habíamos definido como menos 1 sobre B del volumen por
la derivada de B respecto de P. Por supuesto, esto es a temperatura constante, ¿no? Acá hay que aclarar que la temperatura es constante. Entonces, siendo la compresibilidad definida de esta manera, yo puedo, no sé, pasar este volumen acá multiplicando, y puedo pasar el diferencial de P acá multiplicando y obtener esta relación a la cual he llegado considerando variaciones en el tiempo, o sea, considerando que si el volumen varía con el tiempo, le va a corresponder una variación directamente proporcional a la presión. Esto porque el reservorio funciona como un todo. Y esta variación de volumen respecto al tiempo no es otra cosa que el caudal. O sea, acá volvemos a la idea de que el fluido de reservorio ocupa un volumen determinado, fijo. ¿Sí? Si yo permito matemáticamente que este fluido se expanda al reducir la presión, bueno, la variación de ese volumen asociado a esa expansión es el caudal. O sea, acá está la misma idea del balance de materiales que ya discutimos, bueno, que vimos justamente en el seminario del viernes. Entonces, esta consideración que viene de la definición de la compresibilidad me permite establecer que la derivada de la presión respecto al tiempo va a ser igual a menos el caudal sobre la compresibilidad por el volumen. Esto sale de acá, ¿no? Entonces, la derivada de la presión respecto al tiempo va a ser simplemente el caudal dividido el volumen, o sea, la compresibilidad por el volumen del fluido, que es el volumen de reservorio. ¿Sí? Esto es pi por r exterior al cuadrado. Acá estamos suponiendo un reservorio que sería un cilindro así, con el pozo en el medio, ¿no? O sea, acá está el pozo, pero bueno, este R es el radio exterior, el límite, el radio del límite del reservorio. H sería el espesor y phi la porosidad. Pero digamos, esta ecuación 3 me define la derivada de la presión respecto al tiempo y es lo que voy a poder meter acá, en la ecuación 1. Bueno, esto respecto de la derivada de la presión respecto al tiempo, que se puede incluir de esta manera en la ecuación diferencial maestra. Después hay otro concepto importante que tiene que ver con la derivada de la presión respecto de R en el borde, en RE. Bueno, esa derivada es 0, o sea, la pendiente de estas curvas que representan la presión en el reservorio se hace 0 en el borde. ¿Por qué es 0? Porque este borde significa que no hay flujo a través. O sea, que no se puede, que no puede ingresar caudal, digamos, a través de ese borde. Para que no haya caudal, la ley de Darcy nos exige que la derivada de P respecto de R tiene que ser 0, porque de otra manera habría caudal. ¿Sí? Recordamos la ley de Darcy, ¿no?
permeabilidad sobre viscosidad por la derivada de P respecto de R. O sea, si hay permeabilidad, hay viscosidad, la condición para que no haya flujo es que la derivada de P respecto de R sea 0. Entonces, esta es una condición que debe cumplirse en el borde. Entonces, con estas dos suposiciones es posible ir a la ecuación diferencial, que ahora la volvimos a escribir ahí como 1, la ecuación diferencial maestra, que sería esta, y desarrollarla y resolverla. O sea, utilizando las dos condiciones que acabamos de mencionar. Pero además de eso, debido a que esto es función de la presión, esto también, bueno, y acá tenemos un operador de derivada respecto a la posición que aplica sobre este paréntesis. O sea, es necesario desarrollar esta derivada. Esta derivada hay que desarrollarla. Bueno, el desarrollo de esa derivada conduce a esta ecuación 4. Fíjense por qué, porque yo tengo que derivar respecto a R, por ejemplo, K sobre mu lo derivo, esa derivada de K sobre mu estaría acá, ¿la ven? O sea, derivo respecto a R K sobre mu y dejo sin derivar la densidad por R por la derivada de P respecto de R, que sería esto que está acá. ¿Sí? Después, dejo sin derivar K sobre mu y derivo solamente la densidad respecto de R, o sea, derivo esto respecto a R. Y luego hago lo mismo, derivo R respecto a R, que me dará 1, y me quedará el resto tal cual. Eso está acá. Y finalmente derivo respecto a R la derivada primera. Me va a quedar esta derivada segunda y el resto tal cual. O sea, este corchete acá representa el desarrollo de esta derivada. Y el segundo miembro queda tal cual. Bueno, esta ecuación 4, ¿sí?, se puede simplificar un poquitito y hay cosas que se pueden eliminar. En principio, una de las cosas que se puede hacer, y de hecho se hace para llegar a una solución analítica, es introducir, como se hizo antes, la definición de la compresibilidad, dada por 4, que se puede expresar en términos de la densidad, como la... Bueno, está hecha la demostración acá, esto ya lo hicimos el otro día. O sea, es posible expresar a la compresibilidad en función de la densidad en lugar del volumen. Y luego, haciendo derivadas respecto de R, o sea, considerando variaciones respecto de R, es posible obtener esta ecuación 5, donde yo puedo despejar la derivada de la densidad respecto de R y reemplazarla acá. Entonces, la ecuación 5 se transforma ahora en esta ecuación 6 que tenemos acá. Bueno, esta ecuación 6, fíjense que acá aparece ahora la derivada de la presión respecto de R en lugar de la derivada de la densidad respecto de R. Bueno, la ecuación esa está acá. Y ya con esto los voy a dejar en paz porque no quiero tampoco agobiarlos.
porque no tiene sentido. Esta ecuación 6 ya está en una forma un poquito más amigable para resolver. ¿Por qué? Porque la derivada aparece la presión. ¿Sí? Ya no aparece la densidad derivada. ¿Ven? O sea, aparece siempre la presión. Esto por lo que hicimos recién, que eliminamos la derivada de la densidad respecto de R. La reemplazamos por una derivada de la presión. Ahora, esta ecuación 6 todavía no se puede resolver. Obviamente es compleja, hay dependencias con la presión que hay que considerar o soslayar de alguna manera para lograr que sea lineal y poder resolverla. En general, digamos, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y no lineales son muy complejas de resolver analíticamente. La manera de llegar a una solución analítica exige que sea lineal. Bueno, esa linealización de la ecuación 6 se puede lograr haciendo algunas consideraciones. Una, que la viscosidad sea independiente de la presión. O sea, si la viscosidad es independiente de la presión, yo puedo comenzar a linealizar la ecuación 6. Porque, por ejemplo, esta derivada se me va a simplificar. Si yo puedo demostrar que la viscosidad es independiente de la presión, entonces también va a ser independiente de la posición. Por razones obvias, ¿no? Porque, digamos, puntos diferentes que tienen diferentes presiones van a tener la misma viscosidad. Además, la otra consideración que también es importante y que no vamos a demostrar acá, simplemente lo vamos a mencionar, es que es posible, considerando que las derivadas de la presión respecto de R son pequeñas, es posible despreciar las derivadas al cuadrado. Esto, bueno, para demostrar esto hay que hacer un análisis sobre una forma adimensional de la ecuación 6. Se puede hacer, pero exigiría, no sé, 1 hora de estar haciendo desarrollo matemático, cosa que no vamos a hacer. Simplemente lo menciono. O sea, este término es posible despreciarlo porque es de muy pequeña impacto respecto del resto de los términos. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que yo puedo eliminar este término lo puedo eliminar, y como les decía, también es posible eliminar porque si la permeabilidad y la viscosidad son independientes de la presión y a la vez de la posición, su derivada respecto de R va a ser 0. Entonces yo puedo también eliminar este término. Perdón, acá yo taché en realidad este es el que tiene la derivada al cuadrado. Disculpen, este no se tacha, este va. Ahí me equivoqué, confundí, es el cuadrado el que hay que eliminar. Entonces, la ecuación 6 va a quedar tan sencilla como aparece acá, ¿sí? Haciendo esas dos eliminaciones de esos dos términos.
Bueno, y esa ecuación 7, expresada de esta manera, se puede escribir de una manera más compacta, lo pueden demostrar, o sea, que esta forma y esta son equivalentes. O sea, simplemente si yo desarrollo esta derivada, o sea, derivo por partes, o sea, primero respecto de R, y dejo la derivada de P respecto de R constante, y después dejo constante R y derivo P respecto de R otra vez, para obtener la derivada segunda. O sea, la 7 y la 8 son equivalentes. Son dos formas de expresar la misma ecuación diferencial. ¿Sí? Insisto, tienen que desarrollar esto derivando por partes para obtener esto. Para obtener esto. ¿Mm? Bueno, esta es una de las formas más conocidas de la que se conoce como ecuación de difusividad. ¿Mm? Por supuesto, para una geometría radial cilíndrica. ¿Mm? Para resolver esto, la ecuación 8, se exige también que la compresibilidad sea independiente de la presión, o sea, que esta C sea independiente de la variable dependiente P. ¿Mm? Esto lo vamos a ver en la clase que viene. O sea, yo les digo, no quería agobiarlos ahora con tanta matemática. Pero vamos a ver que si este C es independiente de la presión, vamos a poder llegar a una solución de tipo analítica de la ecuación diferencial 8, no solo para el caso del pseudoestacionario, sino también del transitorio. Pero eso exige hacer este tratamiento matemático que yo simplemente ahora se los dejo por si quieren ir viéndolo, que vale para el pseudoestacionario, o sea, sería esta diapositiva. Bueno, que ya es la última, así que si quieren lo podemos ver. O sea, simplemente para el caso del pseudoestacionario, ponemos acá la derivada de P respecto al tiempo. Esto sería derivada de P respecto al tiempo, que ya habíamos demostrado que es una constante. Y bueno, si esta derivada de P respecto de T la reemplazamos por esto, entonces esto es integrable. Yo puedo poner este R acá, ¿sí? Lo saco de acá, y puedo poner este diferencial R acá. Y eso entonces se puede integrar. Digamos, esto todo lo saco. ¿Sí? Si hago esa integral, de un lado y del otro, llego a esta solución donde me aparece una constante de integración. La constante de integración puede ser evaluada, ¿sí?, con la condición de borde de la ecuación 2. O sea, esto era que la derivada de la presión respecto de R era 0 en R igual RE, o sea, en RE, en el radio exterior. Haciendo eso, puedo demostrar que la constante de integración me va a dar 0 y me aparece RE acá. Bueno, esta ecuación se puede volver a integrar para dar finalmente la presión en función de R, para el estado pseudoestacionario. Me aparece acá una función de la presión del pozo. O sea, la presión de cada punto de reservorio va a depender
de la presión del pozo. Esta función, P, bueno, ahí no sé qué, aparece un P de R, ¿no? Esta es una función P de R, pero a su vez aparece como parámetro la presión del pozo. O sea, va a depender de la presión del pozo. Estas soluciones, dadas por estas ecuaciones 10, representan estas curvas que tenemos acá. O sea, fíjense, cada curva va a depender de esta presión, de la presión en el pozo. Y digamos que el tiempo, en cierta manera, va a estar representado por esta presión en el pozo. Porque fíjense ustedes, en esta solución no aparece el tiempo. En realidad el tiempo está metido, pero está metido acá. Ahí está metido el tiempo. O si quieren, acá. Está metido el tiempo. Pero digamos, ya con esto los dejo, lo que demostramos es que podemos obtener cómo varía la presión dentro del reservorio para el estado pseudoestacionario. Esto es para cuando la presión ya alcanzó el borde, ¿sí? Y ya entramos en un estado donde todos los puntos del reservorio varían su presión de la misma manera, independientemente de qué distancia estén del pozo productor. Este es un estado muy, muy importante dentro de la vida productiva, digamos, de un reservorio. Y se producen variaciones de presión importantes. Y lo más importante es que las variaciones alcanzan a todos los puntos del reservorio, todos los puntos que estén al alcance del pozo. Porque, claro, podría ocurrir que haya puntos que no estén al alcance de ese pozo, pero en ese caso, y lo vamos a ver en la clase que viene, este borde, que acá está representado como un borde físico, podría ser eventualmente que hubiera otro pozo de por acá que tuviera curvas de presión, digamos, algo así. O sea, ¿qué quiero decir? Que este borde que acá aparece como un borde físico, en realidad puede ser el límite del área de drenaje del pozo. O sea, este pozo drena hasta acá. De acá para allá, drena otro pozo, que está por acá. Entonces, ya para finalizar, el borde ese, que dice borde de no flujo, no flow boundary, ¿sí? Puede ser un borde físico, como podría ser una falla, pero también podría ser un borde de tipo matemático, donde estamos pasando del área de drenaje de un pozo, de este pozo, al área de drenaje de otro pozo. Bueno, chicos, al final la vimos completa la presentación.